más como de, pues sí, sensibilidad, más como de melancolía, de dolor. La canción, se las recomiendo, escúchenla, habla sobre cuando a John Petrucci, el líder de Dream Theater, a su padre le detectan cáncer en el cerebro. Entonces, en la versión, tanto en estudio como en vivo, lo que tratan es de transmitir ese mensaje, dolor, desesperación, angustia. Es lo que vamos a abordar ahorita en esta clínica acerca de la producción musical y el arte del sonido. Comprender el sonido como lo que es, como arte. ¿Me pueden poner las diapositivas, por favor? Del cero al máster. Así le quise titular a esta clínica de producción musical independiente. Vamos a empezar con la siguiente diapositiva, por favor. Y quiero empezar con una frase que me marcó muchísimo. Cuando conocí a este ingeniero, él comentó lo siguiente: el mundo del audio y la producción musical no es una cuestión de ingeniería, debe ser arte total. Esa frase la dijo el ingeniero José Ángel López, conocido como el Negro Mairem en el medio musical. Él, brevemente les comentaré acerca de él. Él es ingeniero en audio, productor musical, ha sido ingeniero de los Babies, ha sido ingeniero del Mariachi Vargas, ha sido ingeniero de Miguel Bosé, ha sido ingeniero de Armando Manzanero, en paz descanse, ha sido ingeniero en audio, y, en estudio y en vivo. Espero a ver si el próximo año lo pueden traer, porque él es verdaderamente una de las eminencias de la vieja escuela del audio. Y él nos explicó una vez en una conferencia que le tituló El arte del sonido, que el sonido debe ser arte. Más allá de ser un proceso de ingeniería, el sonido debe convertirse en un proceso artístico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, como productores, como ingenieros, como arreglistas, como músicos, vamos a intentar transmitir es una idea, un concepto. En este caso, en Another Day, lo que querían transmitir era eso: dolor, melancolía, desesperación. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a abordar los siguientes temas en esta clínica de producción musical. El primer tema, ¿qué es el arte? Después vamos a ver generación y no creación. Vamos a ver qué es un productor musical, las diferentes etapas de una producción musical y qué abarca cada una de ellas: la preproducción, la producción y la postproducción. Continuamos, por favor. ¿Qué es el arte? Quise empezar con esta frase también de Miguel Ángel Buonarroti, que él considera que la auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina, sugiriendo que tiene que ver con lo superior, acercándonos de alguna forma a él. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Definir el arte realmente es algo complejo. ¿Por qué? Porque el arte es una expresión personal. El arte no lo podemos definir. Hay reglas, claro. Como en todo arte hay reglas. Como en la música hay reglas para la composición. Pero una de las reglas más importantes, ¿cuál es? Que es válida romper todas las reglas. Porque al final de cuentas, el arte se basa en eso, en expresar una idea, un sentimiento, una emoción, algo que traemos dentro, y volvernos un canal para la manifestación de su expresión. Pero si tenemos que definir de alguna manera qué es el arte, yo lo definiría como una forma de expresar lo inefable, de hacer que la materia regoce de espíritu, de participar en la creación misma, de dotarla de alas para que nos conduzca hacia lo más sublime de la belleza suprema. Eso sería una humilde definición personal de lo que es el arte. Obviamente las palabras no me alcanzan para comprender realmente lo que es, y considero, mientras estemos dentro de esta materia, dentro de nuestra limitada percepción humana, quizá jamás podamos acercarnos a su verdadera definición o concepción. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, donde sea que miremos aquí dentro del mundo, dentro de la materia, está llena de arte en todas sus formas. Y la producción musical no está exenta de ella, pues la expresión artística a través de la música es uno de los rasgos característicos del ser humano. Debemos comprender, antes de pasar a esto, ¿quiénes de aquí se dedican a la parte del audio? ¿O quiénes se quieren dedicar a esta rama de la ingeniería en audio y la producción musical? Muy bien.
Perfecto. Entonces, tenemos que comprender a partir de este momento que nosotros somos artistas, vamos a ser artistas del sonido. ¿Por qué? Porque a través de la sensibilidad de nuestro sentido de la escucha, vamos a poder transmitir el concepto musical de la canción en la que estemos trabajando, o en dado caso, destruirlo si no aplicamos correctamente la ingeniería como una forma artística de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Como artistas del audio o del sonido, uno tiene que hacerse sentir en el mundo. Y aquí es donde vamos a aplicar el uso de nuestra imaginación y nuestra visualización, estas facultades dormidas que muchas veces cuando nos volvemos adolescentes, nos volvemos adultos, las dejamos, ay, alá y se va, ya no hacemos uso de ellas. No, si queremos entrar en el mundo del audio, en el mundo de la música, tenemos que hacer uso de ellas, tenemos que volverlas nuestras grandes aliadas. ¿Por qué? Porque a una canción hay que visualizarla como un lienzo en blanco y a las diferentes secciones rítmicas, las diferentes secciones instrumentales, los diferentes sonidos, hay que visualizarlos como un color distinto hasta que completemos esa gran imagen, esa gran pintura. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a comprender por qué el ser humano no crea, el ser humano genera. Y aquí lo vamos a abordar a través del sonido. El audio proviene desde el origen, tiene gran poder en el universo, incluso se ha llegado a utilizar para matar. Y claro que se puede utilizar para matar. A la frecuencia adecuada, a través de un teléfono, a través de una bocina, podemos generar un impacto en el ser humano que pueda acabar en instantes con su vida. No vamos a ver eso porque no es el objetivo. Y el ser humano el ser humano no crea, y mucho menos crea sonido. ¿Por qué? Porque el sonido ya existe desde antes de que nosotros existiéramos como humanos. El sonido aquí está entre nosotros. Nosotros somos sonidos, al final de cuentas, ¿qué es el sonido? El sonido, por definición, es vibración. Todo en el universo es vibración. El sonido existió antes de que nosotros llegáramos, y el sonido va a estar después de que nosotros ya no estemos aquí. Siguiente diapositiva, por favor. Como artistas del sonido, nuestra tarea es la siguiente: capturar de la mejor manera posible el sonido existente, darle forma, color, textura, darle vida, hacer que viva el sonido a través de nosotros. Esa es nuestra labor como artistas del sonido. La semilla ya se plantó, nosotros no plantamos la semilla ya estaba plantada desde antes de que nosotros existiéramos. De nosotros va a depender que se den los frutos o que muera en el intento. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un productor musical? Vamos a empezar con este tema. A ver, aquí ya les estoy dando más o menos una definición de lo que es un productor musical, pero quiero escuchar de parte de ustedes qué consideran que es un productor musical. Quien quiera participar, adelante. Es aquella persona que tiene recursos económicos para sacarle plusvalía a la música. Muy acertada su respuesta, profesor. ¿Alguien más gusta participar? ¿Alguien más gusta participar? Adelante. Ah, ok.
¿Alguien más gusta participar? ¿No? Muy bien. Todas las respuestas estuvieron acertadas. Profesora Georgina, adelante. Profesora, muchas gracias. ¿Alguien más gusta participar? ¿No? Ok. Muy bien, todas las respuestas que dieron son válidas. La más cercana fue la que dio el profesor acerca de qué es un productor musical. Efectivamente, un productor musical es aquel que se encarga de... Hay distintos roles dentro de la producción. Está el productor ejecutivo, el productor administrativo y el productor musical. En la actualidad, y desde un aspecto del que vengo a hablarles de la producción independiente, muchas veces nosotros tenemos que adoptar todas las tareas, tenemos que volvernos productores musicales, productores administrativos, productores ejecutivos, pero el productor musical es aquel que se encarga ya de dirigir, de llevar la logística de un producto desde el comienzo, desde la primera etapa que es la preproducción, pasando por las diferentes etapas, la producción que incluye lo que es la grabación, postproducción, edición, mezcla, masterización, hasta tener un producto finalmente terminado para poder distribuirlo de manera comercial al mundo. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también hay que comprender que la industria va cambiando. No es lo mismo la industria musical de hace 20 años, ni siquiera la de hace 10 años, que en la que nos encontramos actualmente. Hoy en día un productor, como les mencionaba, y sobre todo en este caso todos los que nos dedicamos a la producción independiente, debemos tener conocimiento y sensibilidad sobre la música. Hoy en día el productor ya no se puede dar el lujo de solamente ser el que aporte el dinero o el que vaya dirigiendo la logística a modo de que se vaya completando las diferentes etapas. Hoy en día el productor, si no debe ser, por lo menos debe tener noción básica de música, debe tener noción básica de teoría, de armonía, de composición, de diseño sonoro, debe saber de grabación, debe saber de microfonía, debe saber de técnicas de microfonía. ¿Por qué? Si vamos a estar grabando un coro, no vamos a estar poniendo nada más un micrófono de condensador enfrente y ya. No, vamos a ver si utilizamos una técnica mid-side, si utilizamos una Bloom Lane, de acuerdo a nuestras necesidades y las necesidades del concepto también de la música, del concepto de la canción que queremos transmitir. Debes saber de edición, debes saber qué tipo de edición vamos a hacer, si vamos a hacer edición a través de Elastic Audio, si vamos a hacer edición manual o artesanal, que era la que antes se hacía en las cintas magnéticas, solo que ahora a través del DAW, es ir cortando manualmente y pegando a modo de que todo cuadre. Si vamos a hacer afinación de voces, ahí tiene que saber el productor en qué tonalidad está, porque si solo va a afinar, se puede afinar mediante el uso del oído, y eso es importante, porque lo primero es que suene bien. Si suena bien ya la armamos, pero el hecho de guiarnos solamente por el oído, de que suene bien, puede traicionarnos. A lo mejor nos puede sonar bien y realmente ya cuando está el producto terminado no sonó bien. En cambio, si el productor sabe sobre música, sabrá entonces en qué tonalidad está la canción, qué notas debe llevar la canción, cuándo es válido romper las reglas de esa tonalidad. El productor musical también no solamente debe saber de audio, no solo debe saber de máster, de mezcla, de diferentes técnicas de mezcla, de diferentes técnicas de masterización. Si voy a hacer una masterización mid-side, si voy a hacer una masterización multibandas, si voy a hacer una masterización en suma. No, hoy en día el productor musical también tiene que saber sobre management, tiene que saber sobre marketing, tiene que saber sobre redes sociales, tiene que saber sobre derechos de autor. Y por favor, chicos, si ustedes se quieren dedicar profesionalmente a lo que es la producción musical, estudien lo que son los derechos de autores, me lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a subir música, puede estar muy chida, muy padre, sonar increíble, pero ojo, si no está registrada ante Indautor, y les recomiendo también ante la Sociedad de Autores y Compositores, ¿qué creen? Cualquiera que tenga el máster de su canción se lo puede adjudicar. Exacto, él lo dijo mejor que yo. Exacto, ¿y qué creen? Ha pasado, grupos como Bronco es el claro ejemplo. Su manager lo que hizo, se quedó con los derechos del nombre de Bronco y por ende todas las canciones que estaban a nombre de Bronco pasó a ser propiedad de su manager. Otro caso, no dentro de la industria musical, pero sí dentro de la industria del entretenimiento.
El caso de Wherever Tomorrow y Talán, ¿qué es lo que les hizo? Los transó, firmaron y firmaron, no leyeron, no tenían conocimientos de derechos de autor. ¿Y qué pasó? Un día Talán simplemente, véngase, la marca Wherever Tomorrow me pertenece. Y los chicos que trabajaron, que estuvieron dedicándole horas y horas a la edición, a la producción del guión, a la grabación de video, ¿qué creen? Perdieron todo el trabajo y así pasa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo corrupto. Mientras no cambiemos nuestra mentalidad, no va a cambiar este mundo corrupto. Y ante este mundo corrupto es necesario adaptarse. Entonces, ¿qué mejor manera que estar protegidos legalmente? Y bueno, aparte de esto, el productor también tiene que ser experto en el estilo o géneros en el que va a desarrollar su trabajo. Personalmente, por ejemplo, si a mí me vienen con una canción de banda, aunque me paguen muy bien, sinceramente no se las voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo en primera no escucho banda, en segunda no me gusta la banda y en tercera no quiero compartir al mundo banda. Entonces, pues yo no voy a saber qué hacer si me llega a mí una producción de banda. Los voy a grabar pensando como si fuera pop, como si fuera rock, como si fuera metal, que son mis fuertes. Mis tres fuertes o lo que ahorita estoy produciendo es rock, metal y pop. Esos son mis fuertes principales ahorita. Y es válido, es válido y es necesario ser honestos, aunque sea quizá una suma cuantiosa. Al final de cuentas, no, obviamente el dinero es importante, pero también nuestra reputación en el medio va a hablar por nosotros. ¿De qué nos va a servir que nos paguen si al final de cuentas ya nadie nos va a querer contratar porque hicimos algo que ni sabemos lo que es? Entregamos un producto basura y termina sonando horrible. Y por un error, nuestra reputación se puede ir para siempre y nunca nos van a volver a contratar como productores. Y ahora, dominando todo esto, lo anterior que acabo de mencionar, dominando todos estos conceptos musicales, estos conceptos técnicos, estos conceptos logísticos, administrativos, de management y de legalidad, es como el productor se va a poder comunicar a través del lenguaje de las diferentes personas que conforman una etapa de producción. Porque aunque sea una producción independiente y en su mayoría haga uno mismo su trabajo, aún así necesitamos por ende músicos. Tarde o temprano va a haber alguna producción que no vamos a poder resolver todos los instrumentos que lleva y vamos a tener que utilizar la ayuda de algún músico. Y si no sabemos hablar sobre dinámicas, si no sabemos hablar sobre matices, si no sabemos hablar sobre tempos, no vamos a poder transmitir el concepto que queremos. Lo mismo si nosotros no nos hacemos con la mezcla y el máster, no vamos a poder transmitir lo que queremos, no le vamos a poder decir el por qué queremos a lo mejor que al bombo reduzca un poco su nivel, o por qué quiero que hagan un filtro pasaltos a partir de 30 en el bombo y de 60 en el bajo. Si no sabemos eso, no vamos a poder explicarles el por qué. Ahorita les voy a decir por qué 30 en el bombo y 60 en el bajo. Igual con nuestros diseñadores, con quien se encargue de hacer el arte del producto que se vaya a lanzar. Si no sabemos o no tenemos al menos un concepto sobre el arte, sobre los colores, no vamos a saber cómo transmitir la idea o el concepto que queremos para el arte, para la portada, para la parte visual de nuestra canción. Porque ojo, hoy en día, así como ha cambiado la industria, también las canciones ya no solamente es auditivo, también hoy en día ya se basan del recurso visual. Y si no tenemos buenos recursos visuales, nuestra canción puede pasar por desapercibido. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de las diferentes etapas de la producción musical. Tenemos tres etapas básicas. Tenemos lo que es la preproducción, producción y postproducción. ¿Qué es cada una? La preproducción es la etapa en donde se genera la idea o el concepto musical que el artista desea transmitir, desde la composición, la planeación de la logística, elección de los elementos musicales, o sea, los instrumentos y los ejecutantes. También la planeación y elección de los aspectos técnicos, en este caso, qué tipo de microfonía qué voy a utilizar, qué técnicas de microfonía voy a utilizar, porque no es lo mismo grabar utilizando una técnica, por ejemplo, mid-side, que tenemos aquí un micrófono en medio, y luego tenemos un micrófono dinámico de patrón cardioide, y luego tenemos un micrófono de condensador de patrón, el famoso omnidireccional. Cuando los juntamos,
nos van a dar una percepción distinta, nos van a dar mayor apertura y al mismo tiempo no vamos a perder calidad o imagen al centro. A que si, por ejemplo, queremos grabar unos coros con una técnica Bloom Lane, que la Bloom Lane es simplemente colocar dos micrófonos de patrón polar del famoso 8, hacia los lados, quizá no tenemos como tal una apertura estéreo tan grande como si usáramos una mid-side o incluso una XY o alguna de las pares espaciadas. Sin embargo, sí vamos a tener una especie de percepción del ambiente. Por eso para los coros, cuando son varias personas, personalmente se recomienda utilizar la técnica, la Bloom Lane, porque aunque no está tan espacial, pero sí tenemos más percepción ambiental y da otro color distinto. Todo eso se va a decidir en la etapa de preproducción. Vamos a ver también qué equipo de audio vamos a usar, si vamos a usar solamente interfaces, si vamos a usar preamplificadores, si vamos a usar instrumentos virtuales, porque también es válido. Hoy en día, el sonido de la industria hoy en día ya es necesario, incluso muchas veces reforzar con instrumentos virtuales nuestros instrumentos analógicos, nuestros instrumentos acústicos. Hoy en día es muy común que en los bombos se hace una técnica que se llama triggerear el bombo. Quiere decir, grabamos nuestro bombo, pero al mismo tiempo, a través de un dispositivo vía protocolo MIDI, está conectado a nuestra interfaz y también está grabando esas pulsaciones, esas vibraciones, esos golpes que genera nuestro bombo, también lo está enviando a través de protocolo MIDI y después en la mezcla se hace una combinación entre el sonido análogo con algún sonido sampleado que nosotros queramos y el resultado que se obtiene es increíble. Por eso es bueno, y yo soy de la idea que podemos utilizar todas esas nuevas tecnologías a nuestro favor, siempre y cuando sepamos primero de qué tratan. Luego, en la etapa de producción, es la etapa en donde se captura la idea o el concepto musical que el artista desea transmitir. Es una de las etapas más importantes y hay que tener aquí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si hacemos una mala grabación, muchas veces tenemos la idea de que, en la mezcla se corrige, o, en el máster se corrige. Mentira, eso es un mito. Si no está bien desde la grabación, y eso se los puede decir cualquier ingeniero de la vieja escuela, el ingeniero Mairem, el ingeniero Centeno, el ingeniero Cabrera, cualquier ingeniero les va a decir que si no está bien desde la etapa de la grabación, ni en la mezcla, ni en el máster va a tener solución. Hay que estar muy atentos a que no haya problemas de fase. ¿Por qué? Si tenemos problemas de fase ya, por no decir otra palabra, ¿por qué? Porque entonces vamos a tener cancelación, vamos a tener pérdida de nuestra señal. Y no es muy grato tener problemas de fase, porque también ahí empiezan luego los enmascaramientos y otras cosas que no son agradables. En cambio, si hacemos una correcta grabación, tenemos bien definidos los conceptos de microfonía, comprendemos los distintos patrones polares de los micrófonos, cómo funcionan, y sabemos aplicarlos incluso de manera artística al concepto, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo agarrar ahorita este micrófono y lo posicionar aquí frente a mi amplificador para grabar, ahí está en eje, el famoso on-axis. ¿Qué pasa si ahora lo desvío 45 grados y lo alejo tantito? Está fuera de eje, el off-axis. Y no lo voy a hacer solamente porque es una técnica interesante, lo voy a hacer acorde a las necesidades de mi producción. La diferencia entre el on-axis y el off-axis es que el off-axis tiene pérdida de agudos. En este caso es ideal para metal. ¿Por qué? Porque las guitarras de metal no son tan agudas, no son tan estridentes, son más opacas, más graves. ¿Por qué? Porque nos están dando el poder y toda la maldad. En cambio, si quiero grabar unas guitarras funkies, claro que voy a necesitar que esté en el eje. ¿Por qué? Porque necesito brillo, necesito claridad, necesito definición. Es ahí donde surge toda la magia de la producción. Esa es una de las etapas más importantes. Y si se van a dedicar a esto, por favor, léanse los manuales de los micrófonos, para que entonces lo puedan aplicar de manera artística. Ahora, la etapa de la postproducción. Aquí es donde entra mi especialidad. De todas las etapas, a mí me encanta la postproducción y sobre todo la mezcla. Si por mí fuera, yo me dedicaría el resto de mi vida a mezclar. Sin embargo, como les dije, la industria cambia. Hoy en día muchas veces un productor independiente tiene que aventarse toda esta chambota, claro, con ayuda,
pero aún así se tiene que aventar toda esta chambota, no se puede dar el lujo de solamente ser ingeniero de mezcla, ingeniero de mastering, ingeniero de edición, ingeniero de grabación. ¿Cuántas veces en los créditos de las producciones actuales vemos ingeniero de grabación fulano de tal, ingeniero de mezcla es el mismo, ingeniero de máster es el mismo, productor es el mismo? Entonces, aquí en la postproducción, la mezcla es lo que me encanta. ¿Por qué? Porque aquí en la mezcla, bueno, desde edición, mezcla y masterización, es donde se va a modificar de manera artística y creativa el sonido capturado anteriormente en la etapa de producción para lograr obtener un resultado final ideal, con altos estándares de calidad. ¿Por qué? Porque aunque les estoy hablando de procesos artísticos, no hay que olvidar que también hay estándares dentro de la industria. Hoy en día hay estándares que se adoptaron por lo mismo que había antes de la famosa guerra de volúmenes, los famosos LUFs, que ahorita los veremos brevemente durante la etapa de masterización. Entonces hay que lograr obtener esos estándares de calidad. ¿Por qué? Porque eso va a hablar, nuestro trabajo es el que va a hablar por nosotros. De nada nos va a servir, yo produje a fulano de tal y aquí está, ajá, pero ¿cómo suenan? De nada, personalmente yo soy de la idea de que de nada me sirve haber producido a 1000 carnales si de esos 1000 carnales solo 2 o 3 a lo mucho suenan medio decentes. Prefiero producir unos 15 carnales, pero que todos suenen con altos estándares de calidad. Ese es el objetivo de un artista del sonido, dar ese estándar de calidad de manera artística. Si logramos dar ese estándar, entonces vamos a lograr el objetivo, lograr transmitir el mensaje de la canción. Es ahí cuando se une la ciencia y el arte para formar un todo y no están peleados. Y es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. La preproducción. Vamos a ver diferentes etapas de la preproducción. Comenzamos desde la composición. La composición es donde se genera una pieza musical a través de la combinación de diferentes elementos musicales. ¿Por qué? Porque aquí el compositor va a expresar sus ideas a través de la música y el sonido. Lo que les decía al inicio, cuestión de arte. Aquí es 100% arte y es necesario que por eso comprendamos, aunque sea lo básico de música, si queremos volvernos productores, para poder tener una comunicación clara con el compositor y poder comprender y transmitir a través del sonido las ideas que él tiene. O en este caso, si nosotros también somos compositores, en mi caso yo también soy compositor, así puedo entender lo que estoy haciendo musicalmente a través de mi instrumento y después, a través del uso de la tecnología, capturarlo para entregarlo al mundo. En una situación actual en nuestras vidas, y como se mueve la industria, esta etapa muchas veces se lleva a cabo dentro de lo que es un home studio. Ahorita vamos a hablar sobre el home studio y el estudio profesional, porque hoy en día podemos pasar horas y horas en nuestro home studio y las ventajas es que ya no tenemos que gastar un solo centavo, a diferencia de que si rentáramos un estudio profesional, así como también podemos estar más tranquilos o relajados, pero también eso puede ser un arma de doble filo, porque al no estar gastando nada, podemos pasarnos toda la vida ahí en el home studio y al final no hacer nada. Siguiente diapositiva, por favor. La planeación de la preproducción. Aquí lo que vamos a hacer en una planeación de una preproducción, primero hay que detallar qué instrumentación va a requerir la canción, acorde al concepto. Instrumentación musical, qué secciones va a llevar, y en este caso también decidir de las diferentes secciones musicales de la canción, si van a ser grabadas una vez, 2 veces, si va a ser grabadas por capas, si va a ser grabada por sección y en edición se va a unir. Personalmente, para mí, eso es solo mi verdad, no quiere decir que lo hagan, cada quien experimente y encuentre su verdad propia, pero yo me he acomodado, sobre todo en producciones de metal, grabando las guitarras, por ejemplo, de corrido, desde inicio a fin. No me importa si se equivocan y hay que volver a grabar una y otra vez hasta que quede en la toma perfecta. Una vez que ya queda la toma perfecta, entonces me gusta reforzar por capas las secciones principales, en este caso los intros a través de los riffs, los coros. El solo no, el solo sí me gusta que sea una sola toma, incluso con errores. ¿Por qué? Porque es parte de la expresión artística del ejecutante, pero la parte rítmica, la parte armónica, esa sí me gusta trabajarlo de esta forma. Eso en metal, en pop es distinto. Aquí también vamos a planear qué instrumentos virtuales
y qué instrumentos reales se van a utilizar. Como ya les dije, el caso de triggerear hoy en día el bombo de la batería, e incluso la tarola muchas veces también se está triggereando. Y aquí también muy importante, organizar los días y horarios en los que vamos a estar trabajando, ya sea una producción personal o una producción para algún cliente, para algún artista. ¿Por qué? Para que todo la siguiente etapa, que es la producción, se desarrolle sin presiones, se desarrolle sin obstáculos, sin inconvenientes y haya un flujo de trabajo armónico, donde no haya después esos problemas de tiempo, de presión, de que ya se acerca la fecha de entrega y todavía no lo termino. Por eso todo eso se planea antes de hacerlo, no nada más se mete uno a un estudio sin haberlo planeado. Bien decía René Descartes, primero pienso, luego existo, y esto se puede aplicar a la producción. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora en la etapa de producción. Aquí en la etapa de producción vamos a comenzar con el proceso de grabación. Y aunque no involucre un cambio específico, un cambio físico, perdón, del lugar, porque como les dije, hoy en día en la industria muchas grandes producciones se han realizado desde home studios. El caso más reciente y que ha pegado, Billie Eilish. Ella realizó su primer álbum en el home studio de su hermano. Incluso en los 90s, los Foo Fighters, su primer álbum fue grabado en un garage y salió bien. ¿Por qué? Porque si sabemos utilizar nuestras herramientas tecnológicas de manera artística y creativa, podemos lograr grandes cosas. Hay que quitarnos esos mitos de que, ay, que no tengo la interfaz del momento, ay, que mi interfaz es bien chiquita, ay, que mis monitores no son de 7 pulgadas, que no tengo un subwoofer, que no tengo equipo análogo, que puro plugin nativo. Es ahí donde está el secreto del sonido. Hay que, con lo que tenemos, hay que volverlo parte de nosotros. Ese es el secreto del sonido. Con lo que tenemos, hay que lograr sacar el trabajo. No importa si no tenemos una interfaz que grabe a 88 kilohertz, por ejemplo, y si nada más nos aguanta lo máximo 48, no importa, no importa la marca. Lo importante es que sepamos usarla y sacarle el máximo provecho. Si solo tenemos un micrófono, no importa. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos personalmente que me tocó a mí grabar unos coros. No tenía unos AKG, bellísimos micrófonos, por cierto, para poder hacer la técnica Bloomlem. ¿Qué hice? Lo resolví improvisando con los micrófonos que tenía. Bueno, no improvisando. ¿Por qué? Porque conocía el concepto, conocía cómo funciona cada micrófono y lo apliqué acorde a las necesidades de la canción para poder resolver ese problema. Recuerden, el ingeniero está para solucionar problemas, no para generar más. Y bueno, unas recomendaciones que yo les doy al momento de que vayan a grabar, ya sea ustedes como ingenieros, como productores o como músicos, es que preparen su lugar de trabajo unas horas antes o si se puede una noche antes. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a que lleguemos a eso, a un cambio mental. Estamos en el mismo espacio físico, pero ya no estamos en el mismo estado mental en el que estábamos dentro de la preproducción. Ya tenemos que cambiar nuestro estado mental para abordar la producción. Entonces, establecer un espacio de trabajo con tiempo, que no nos gane las prisas, que no sea, ya va a llegar a grabar en 15 minutos y yo todavía no he montado mi micrófono. Ahí van a empezar a haber varios problemas de comunicación e incluso muchas veces empiezan a haber problemas de conexiones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esa imagen pueden apreciar cómo resolví el problema de grabar coros. En este caso, teníamos esta sección de chicos para grabar coros. Ahí estamos grabando en un estudio en el que trabajo constantemente, lo visito, que se llama Transparent Recording Studios, que de hecho está aquí cerquita, aquí sobre Calzada del Hueso, cerca de la Prepa 5. Ahí se encuentra Transparent Recording Studios, es una sala de ensayo y un estudio de grabación. Yo ahí estoy colaborando mucho con ellos. Somos aliados del Silencio Records y Transparent Recording Studios. Entonces aquí lo que hice, en este caso, no se ve muy bien, pero aquí al centro coloqué un micrófono de condensador. Y lo que hice aquí a los lados, utilizar técnicas de pares espaciados para poder abarcar también
las señales a los lados, pero también sin perder información al centro. Eran los únicos micrófonos con los que contaba en ese momento y no me iba a detener por no tener que los AKG o por no tener, no sé, un Neumann, bellísimo los Neumann. Con los que tenía eran Shure y con ellos pude sacar la chamba adelante. Es ahí donde les explico, ahí está el secreto del audio, utilizar nuestras herramientas que tenemos, con las que disponemos, y hacerlos nuestras, volverlas partes de nosotros. Otros detalles que vamos a ver en la etapa de grabación es también elegir los cables adecuados. ¿Por qué? Porque muchas veces no los revisamos y cuando los conectamos y vamos a grabar, ¡oh, sorpresa! Está haciendo interferencia, hay algo que está haciendo interferencia, está metiendo ruido de piso o qué sé yo, está metiendo alguna señal que no es la deseada. Montar la microfonía correspondiente y revisar que la interfaz esté funcionando correctamente. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas veces nos confiamos y no revisamos ni siquiera cómo está configurada la interfaz y cuando queremos enviar, por ejemplo, el monitoreo, no sé, al baterista. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando queremos enviar, por ejemplo, el monitoreo a nuestro baterista, que está al otro lado de la cabina quizá, oh, sorpresa, no le está llegando el monitoreo y pensamos, oh no, me estafaron con esa interfaz. ¿Y qué creen? No es culpa de la interfaz, es culpa del que la está manejando porque no revisó cómo estaban las salidas, no revisó si ni sus entradas ni sus salidas digitales. No tanto las físicas, sino las digitales. ¿Por qué? Porque hoy en día ya vamos a encontrarnos en el ambiente real, en la industria real, allá afuera. Ya la mayoría de los estudios ya no trabaja de manera análoga. Hay estudios híbridos y me ha tocado, y ahorita van a ver cuando estuve en un estudio híbrido, pero hoy en día la mayoría de los estudios ya son digitales, entonces hay que revisar nuestras conexiones físicas, sí, pero también nuestras conexiones digitales. Y tener listos los instrumentos para la grabación, y muy importante, afinados y ajustados. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que vayan a grabar, lleven sus instrumentos a que les den mantenimiento. ¿Por qué? Porque si está mal octavada la guitarra o el bajo, si está mal afinado el bombo, ¿qué creen? En la edición no se puede cambiar eso. Se va a quedar para siempre y eso va a hablar del instrumentista, no va a hablar del ingeniero, porque el ingeniero solo se encargó de capturar. El instrumentista es el que se encargó de ejecutar. Y bueno, también revisar la estructura de la ganancia para una grabación saludable y revisar que el monitoreo para los músicos esté funcionando. ¿A qué me refiero con una ganancia saludable? A mí personalmente, me gusta trabajar con una ganancia de entrada entre -9 y -12 decibeles. ¿Por qué? No me gusta que llegue, si lo vemos de una forma visual, no me gusta que pase del foquito verde al foquito amarillo, porque personalmente en la etapa, si lo grabara un poco más alto, en la etapa de mezcla tengo que tener más cuidado con el proceso que voy a trabajar, porque puedo empezar a generar saturación y distorsión. Entonces, a mí personalmente me ha funcionado hasta el momento trabajar con un nivel de entrada entre -9 y -12 dB. Y como les dije, revisar que el monitoreo para los músicos esté funcionando. Y también aquí tener cuidado con nuestro buffer size. ¿Por qué? A un buffer size más alto, sí, vamos a tener mejor procesamiento digital, pero vamos a tener mayor retardo en nuestro monitoreo, la famosa latencia. Entonces tienen que tener cuidado también con el buffer size. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Muy bien, la visión artística de la grabación. Aquí en los ejemplos podemos ver dos tipos de grabaciones distintas. Una grabación en home studio a la izquierda, en este caso grabando unos bajos en un home studio, y una grabación en un estudio profesional. En este caso grabando un amplificador, una señal de bajo a través de un amplificador y utilizando un micrófono dinámico y uno de condensador. Y obviamente, pues para hacer eso, pues ya previamente tuvimos que haber checado que no hubiera problemas de fase para que no tengamos cancelaciones. Y ahora aquí con la visión artística de la grabación. Hay que comprender que en la grabación también tiene que haber
manejo de dinámica en los instrumentistas, porque de nada nos va a servir que hagamos una grabación toda plana, toda fea, toda sin vida. Puede ser muy virtuoso, ajá, pero si no tiene manejo de las dinámicas, si no tiene manejo de, si no sabe matizar en su instrumento, nos vamos a obtener un resultado pobre, mediocre, aburrido, que después de 3 escuchas consecutivas nos va a aburrir, nos va a chocar, nos va a hartar. Dirección y manejo emocional del cantante. Esto es muy importante y esto es uno de los grandes secretos de la producción. Estas técnicas me las enseñó el ingeniero Luis Alberto Centeno Bautista y consiste en lo siguiente. Cuando tengamos a un cantante, como productores tenemos que meternos en el concepto de la canción, en la idea de lo que va a transmitir la canción. Y entonces, de manera emocional y de manera psicológica, ojo, lo vamos a hacer solo para poder transmitir en la canción, no para aprovecharnos, no para hacer que quede vulnerable o débil el artista. Vamos a empezar a manejar de manera psicológica. Si es una canción de decepción amorosa, por ejemplo, podemos empezar a preguntarle sobre su última ruptura amorosa. ¿Qué fue lo que pasó? Y créanme, eso se los digo, no les voy a decir con qué artista lo hice, pero llevé a esa artista al llanto. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque una vez que rompemos al artista, entonces puede empezar a expresar realmente cómo es, puede empezar a vivir y expresar realmente el concepto de la canción. Pero ojo, hay que tener cuidado y que también saber regresarlos a su estado normal. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos queden en shock, no queremos que se nos quede como Josh cuando estaba dando el clima. Solo es válido para la etapa de grabación, para que realmente capturemos vida en la voz y que no sea una voz plana, sin emoción, sin que transmita. De nada nos sirve un cantante afinado, virtuoso, si no sabe el manejo emocional. Y como productores también tenemos que apoyar con ese manejo emocional a nuestros cantantes para que sea una grabación con vida. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, lo que cambia, pues también les comento, la reamplificación también como técnica creativa. En este caso, ¿qué es la reamplificación? Una señal grabada directamente, sin haber pasado por algún equipo de este tipo, la grabamos en nuestra interfaz directamente. Y después, ¿qué hacemos? Si tenemos la oportunidad de ir a un estudio, podemos enviar a través de una salida de nuestra interfaz esa señal, de una señal balanceada, la convertimos a una señal no balanceada para que entonces pueda entrar a un equipo de este tipo, un amplificador, y entonces ahora podamos darle el color que quizá en nuestro home studio no pudimos darle. Es ahí una de las formas en la que aplicamos la ingeniería de manera creativa y artística para que empecemos a obtener el color que queremos dar en nuestra producción. Y bueno, aquí vamos a ver algunos mitos y verdades sobre el home studio y el estudio profesional. En la actualidad el uso del home studio ha tomado gran importancia y muchas veces es suficiente para llevar a cabo una producción. Los ejemplos que les di, el de Billie Eilish, el de los Foo Fighters, etc. Y en otras ocasiones no va a ser suficiente el home studio para poder llevar a cabo una producción profesional. ¿Por qué? Y ojo, por independiente no quiere decir que no sea profesional. Todo nuestro trabajo a partir de este momento tiene que ser profesional. Tenemos que aprender a ser profesionales, chavos. Así grabemos en nuestra casa o así grabemos en Abbey Road, que considero los mejores estudios del mundo, siempre tenemos que ser profesionales. Pero en este caso, el grabar en un estudio muchas veces nos va a ser necesario cuando no contemos con los recursos o la microfonía suficiente, por ejemplo, para grabar una batería, para grabar una sección de cuerdas, para grabar un coro, para tener una cabina tratada acústicamente, para poder hacer un proceso correcto de grabación y de mezcla y de control de la señal, así como también algunos retos adicionales que nos vamos a encontrar durante la etapa de una producción musical. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí un caso, el de la voz, trabajando en distintos estudios profesionales. Aquí a mi izquierda, trabajando en una de las consolas más hermosas que he podido probar, una Solid Logic State AWS, divina, chulada, chulada de consola.
una combinación análoga digital, una belleza. Y bueno, estaba trabajando con interfaces nativas de Pro Tools y con el Pro Tools, personalmente yo es el DAW que utilizo para lo que es todas las etapas de producción y postproducción. Para etapas de preproducción me gusta trabajar en Logic y en Cubase. Y bueno, aquí en otro estudio de grabación, pues yo me encontraba aquí montando la microfonía para la grabación de una batería. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el home studio. También no, si no puedo entrar a un estudio profesional, no me voy a estar limitando. Digo, estas no se ven muy bien porque fueron fotos tomadas durante la noche, pero es parte de mi pequeño home studio. Es pequeño, pero considero cuento con lo básico. Tenemos nuestro acondicionador de línea, un Furman, pasando a través de un Studio Channel de Presonus que nos da un preamplificador a través de bulbos que nos da un sonido cálido, hermoso. Chavos, si pueden escuchar vinilos o si no vinilos, al menos CDs, escúchenlo. No es lo mismo el audio que está en las plataformas, el audio que se sube vía streaming, a el audio que se grababa para CDs o para vinilos. El audio análogo genera unos armónicos deliciosos, esos armónicos que generan distorsión, pero distorsión natural, que te da una sensación cálida, placentera. Eso es lo que trato de encontrar a través de este preamplificador. Por eso es que en el Silencio Records se hizo la inversión de conseguir este Studio Channel, que es un channel strip, que está, esas dos perillas, es la perilla de saturación y la perilla de ganancia. Luego aquí tenemos un compresor. Tenemos los diferentes parámetros de nuestro compresor, que puede ser desde el ratio, el threshold, el knee, si lo queremos soft, etcétera, etcétera. Luego aquí tenemos un ecualizador paramétrico. Aquí tenemos por bandas graves, medias, agudas, y aquí su filtrito, cómo lo queremos abrir. Luego aquí está nuestra interfaz. Es una Presonus 18 y 24. Normalmente suelo trabajar a 88.1 kHz para grabación. No lo llevo al máximo, que podría incluso aguantarme 192, pero no quiero tampoco saturar la computadora. Luego aquí tenemos un preamplificador para bajo de la marca Samsung, el preamplificador de Geddy Lee. Geddy Lee es el bajista de Rush. Y pues aquí utilizamos en el Silencio Records esto para procesar la señal de bajos. Y la ventaja es que podemos obtener incluso 3 señales. A través de una caja directa conecto mi bajo, una señal me la envía por línea y la conecto a mi preamplificador, que este preamplificador a su vez divide la señal en dos, una señal clean y una señal drive. Y aparte una tercera línea, que es la que ya sale balanceada directo a la interfaz, y ahí en la mezcla puedo hacer una combinación muy, muy interesante. Y finalmente aquí tenemos algunos procesadores de tiempo y un compresor, que no se ven muy bien, pero ahí están también, otro compresor. Y bueno, es parte de las instalaciones que tenemos en el Silencio Records. Es un estudio que apenas está comenzando, pero afortunadamente hemos tenido buenos resultados con el equipo necesario, acorde a nuestras necesidades actuales. Esa es la diferencia entre trabajar en un home studio y un estudio profesional. En el estudio profesional, pues sí, tenemos todo a nuestra disposición, y en el home studio hay que resolverlo con lo que tengamos. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la etapa de postproducción. La postproducción implica 3 procesos: la edición, la mezcla y la masterización. Y aquí algo muy importante, lo que decía, no importa todo lo que hayan hecho en las etapas anteriores. Si en esta etapa no se tiene cuidado, la canción puede sufrir por completo. Si no se grabó adecuadamente, de nada nos va a servir tener una mezcla chida y un máster chido, porque no se va a alcanzar ese resultado. Siguiente diapositiva, por favor. La edición. Muy bien, por una definición puede ser que la edición es la disposición adecuada en el tiempo correcto de cada fragmento que conforma la canción para componer el montaje sonoro. O sea, hacer que la canción quede lo más cuadrada posible, ojo, para mí, sin que pierda el factor humano,
¿Por qué? Porque entonces ya no nos va a sonar a real, nos va a sonar a que fue procesado, o sea, una música sin, incluso los errores de tiempo también son parte de la música, también son parte del arte. Entonces sí es importante que estén bien definidos en qué tiempo va a entrar cada fragmento, pero ojo, también sin que parezca que fue ejecutada por una inteligencia artificial o por un robot. Que no se pierda el sentido humano, porque al final de cuentas el arte es humano. Y si perdemos este sentido humano, perdemos el arte. Y como les comenté, existen diferentes métodos de edición, ya es, por ejemplo, la manual o artesanal, que era la que se hacía en los tiempos antiguos, a través de la cinta magnética, iban cortando manualmente y pegando a modo de que quedara todo perfectamente cuadrado o lo más cuantizado posible. Hoy en día eso también se puede hacer, pero ahora de manera digital en los diferentes DAWs. Y otra cosa, chicos, no se claven con qué DAW es el mejor, que si Pro Tools, que si Cubase, incluso el FL puede ser rifador. Yo empecé en el FL y hasta la fecha me gustan a varios sintes que trae el FL. El FL, yo soy Team FL y lo prefiero 1000 veces al Ableton Live. Ah, arriba el FL Studio. Aquí al final de cuentas todos cumplen el mismo objetivo. Todos tienen un editor de audio, en todo se puede grabar, en todo se puede mezclar, en todo se puede masterizar. Y en este caso en la edición también se puede hacer en cualquiera. Digo, Pro Tools hoy en día es el estándar, solo porque fue el primer DAW que trabajó con audio digital. Los demás empezaron a trabajar después de que Pro Tools hizo esa innovación en los 90s, pero todos cumplen la misma función. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta la Audacity. Bueno, para edición nada más. La mezcla. Ah, la mezcla. Mi parte favorita de la producción. La mezcla yo la considero el arte de posicionar en un plano auditivo tridimensional cada una de las pistas de las que se compone una producción musical, con el objetivo de conseguir una correcta regulación de todas ellas en frecuencia, amplitud, panorama y rango temporal. ¿Por qué rango temporal? Ahorita lo vamos a ver. Destacando la calidad y belleza de las mismas. Nuevamente, un proceso de ingeniería visto desde la parte artística. No perdemos la visión del arte. Siguiente diapositiva, por favor. Un ingeniero o mixer, como hoy en día se les conoce a los ingenieros de mezcla, pueden lograr hasta donde la producción les permita. Es lo que venía nuevamente. Porque si tenemos una grabación deficiente, esto quiere decir que no se va a poder hacer mucho con lo que nos entreguen de la grabación. Podremos quizá ecualizarlo hasta donde nos permita, pero en algún momento esa mala grabación, esa deficiencia de la captura sonora no nos va a permitir avanzar. En cambio, si tenemos una buena grabación, entonces como mixers, como ingenieros de mezcla, vamos a poder elevar la mezcla a otro nivel sonoro. Es aquí donde le empezamos a dar color y vida a la grabación. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, pasos a realizar en una mezcla. Hay varios pasos, sin embargo yo los quise resumir en los siguientes. Balance, que es generar un boceto del acomodo o interacción de nuestros elementos en el plano de la mezcla. ¿Por qué un boceto? Porque después de los diferentes procesos, por lógica vamos a tener que poco o mucho reajustar nuevamente nuestro balance, pero al menos ya empezamos a darle esa forma de cómo queremos que quede nuestro concepto. El procesamiento, en este caso es definir el plano de mezcla que puede ser a través de la frecuencia, con los ecualizadores, por ejemplo, a través de la dinámica, con los compresores, a través del tiempo, con los delays, con las reverberaciones, etcétera, mejorando lo que se necesite. Y la automatización, que es detallar las necesidades creativas de nuestro plano de mezcla. Porque muchas veces ya encontramos un sonido y decimos, ah, pues ya estuvo chido, ya sí lo entrego, que el ingeniero de máster se encargue. Pero ojo, el secreto de las grandes producciones está en la automatización. ¿A qué me refiero con esto? Poder lograr hacer los cambios de sonido, los cambios perceptivos en las diferentes partes de nuestra canción. Quizá a lo mejor en el coro necesita que suba cierta sección de instrumentos como la voz, como los coros, como la parte rítmica.
los pianos, por ejemplo, y en el verso solamente necesito una atmósfera más tenue, más calmada, más tranquila. Entonces desciende el nivel de esas secciones rítmicas y a lo mejor le doy más énfasis, no sé, a unos pads para generar un ambiente, un colchoncito, qué sé yo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí pueden ver una descripción gráfica de cómo son los planos de mezcla. Esta imagen es de un libro que yo se los recomiendo ampliamente. Se llama El arte de la mezcla. Léanlo, les va a cambiar la percepción. Estuvo escrito, me parece, en los 90s, y aunque hoy en día la industria ha cambiado, yo lo sigo considerando una biblia del arte de mezclar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que nos da una columna vertebral, teniendo nuestro kick o nuestro bombo, nuestras voces y nuestros bajos al centro. Y a los lados, en nuestra percepción estéreo, poco a poco van a ir abriendo distintos instrumentos acorde a las necesidades de cada canción. Personalmente, a mí me gusta, cuando estoy haciendo un proceso de mezcla, que sea la sensación del oyente como si estuviera viendo un concierto. Entonces, lo que yo haría, para mí, el hi-hat, yo lo panearía hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo hacia la banda, el hi-hat normalmente está de este lado, no está de este lado. Entonces, a mí me gusta ponerlos así, pero ojo, para mí, cada quien lo va a hacer acorde a su gusto y necesidades. Esto es lo que a mí me ha funcionado hasta ahorita y me quedo con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ingenieros en cabina, ¿pueden poner un video que se llama Doña Meche? Doña Meche. Les voy a mostrar un poquito de... Sí lo mezclé. Esa versión de Doña Meche que pudieron escuchar fue una mezcla que realicé a través de lo que fue Nuendo, ¿sí? De Steinberg, de la marca Steinberg. Y aquí lo que podemos ver, ahora sí, regresamos a las diapositivas, por favor. En lo que regresan a las diapositivas les voy a hablar del siguiente concepto, que es el core dinámico. Aquí es donde empieza otro de los secretos de la mezcla, el core dinámico, o sea, los instrumentos que dan la definición y el concepto de la canción. Cuando escucharon Doña Meche, ¿qué les dieron ganas? De pistear, ¿no? Sí, de sacar el cartón y ponerse... Esto lo vamos a lograr a través del coordinámico. En este caso, en una canción norteña, ¿cuál va a ser nuestro coordinámico? El bombo, la tarola y el bajo. Y obviamente la voz, porque la voz está transmitiendo el mensaje. El core dinámico es lo que nos va a dar nuestra columna vertebral o nuestra estructura del concepto musical. De ahí tenemos que partir del core dinámico. No es lo mismo el core dinámico para el norteño que, por ejemplo, para el metal. En el metal, para mí, el core dinámico es el bombo, la tarola y las guitarras. La voz, no tanto en el metal, porque la voz está solamente siendo como una especie de respuesta ante las guitarras. Si se dan cuenta, en el metal las voces no tienen tanto protagonismo, a menos que sea power metal o heavy clásico, pero las guitarras y el bombo y la tarola están todo el tiempo definiendo nuestro esqueleto musical. El bajo, a diferencia de otros géneros como el pop, como el norteño, como el funk, no está yendo al mismo movimiento que el bombo. Aquí en el metal el bajo, por ejemplo, lo que hace es reforzar la guitarra. Es como si fuera una tercera guitarra, pero una octava más abajo. Entonces ese es uno de los primeros hacks que les recomiendo a la hora de mezclar, ubicar el coordinámico, dependiendo del concepto de la canción. Siguiente hack, la organización. Y la organización va a depender conforme a las necesidades de cada mezcla. ¿A qué me refiero con organización? Separar por secciones instrumentales nuestra mezcla y utilizar colores. A mí me funciona, es un hack que les comparto. Por ejemplo, las baterías yo las dejo toda la sección de baterías en rojo, la sección de voces en morado, la sección de bajo en amarillo, los sintes en verde, las guitarras en azul, los procesos en paralelo
Ay, no me acuerdo en qué color los dejaba ahorita. Bueno, ahorita igual le traigo un video para que vean cómo es mi flujo de trabajo. Y crear dos stems, uno de música y uno de voces. ¿Por qué? Porque independientemente de nuestra sección instrumental, es bueno tener un control de la parte netamente instrumental y la parte de las voces. Porque a lo mejor a la hora de entregar la mezcla, nuestro cliente nos dice, siento muy bajas las voces y no manches, tener que volver a... ¿Qué tal si grabamos como 30 canales de voces y mezclamos 30 canales de voces? No, no voy a estar moviéndolos nuevamente. En cambio, enviando esos 30 canales a un stem de voz, tengo el control general de todas esas voces y solamente puedo aumentar ligeramente el nivel de salida. A audio digital solamente es ceros y unos. En el audio analógico sí era señal. Y bueno, cuando hay un instrumento en el plano de mezcla y no lo escucho, uno de los hacks que aquí les recomiendo es que lo pongan ligeramente unos instantes en solo. Así su cerebro va a tener la percepción nuevamente del instrumento y cuando regresen a la mezcla general van a poder ubicar el instrumento. Y si nos vamos a procesos de espacialidad, muchas veces hacemos todos los procesos en estéreo, pero a veces no necesitamos hacer en estéreo. Muchas veces pensamos que la reverberación debería ser estéreo, pero ¿qué creen? La reverberación también puede ser mono, depende de las necesidades. Una reverberación mono nos va a dar profundidad. Una reverberación estéreo nos da profundidad y también espacialidad. Úsenla sabiamente. Para una tarola, ¿qué utilizarían? ¿Reverb en mono o en estéreo? Ahí se los dejo de tarea para que piensen. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también en alguno de los hacks que he utilizado y que se los comparto, podríamos utilizar... ¿me pueden regresar al anterior? Donde dice Slap Delay. Ahí está. Utilizar algunas técnicas como el Slap Delay y el Gate Reverb para mejorar de manera artística nuestra mezcla. El Slap Delay, ¿qué era? Era un delay que se hacía en los tiempos del audio análogo, era un delay que se generaba a través de una cinta magnética. El retardo natural de la cinta producía un pequeño desfasamiento que de manera creativa lo utilizaron para darle cierta coloración a las canciones. Y bueno, si grabamos, otro de los hacks que les puedo recomendar es grabar guitarras en clean y después procesarlas para tener mayor control de la señal. Y, por ejemplo, en el metal, si estamos grabando guturales, acentuar el brillo y enviar por auxiliares y probar una nueva señal o la señal que enviamos por el auxiliar con un pitch shifter, subiéndole 3 semitonos, por eso la importancia también de conocer sobre música, para dar como resultado una nueva capa. Siguiente diapositiva. Ya no se va a parecer a la misma señal que capturé de audio, sino va a ser distinto. Y es como si estuviéramos hecho varias tomas dentro de una misma toma. Para voces para voces de pop y lo que es pop y dance, yo recomiendo utilizar compresores ópticos. ¿Por qué? Porque son ideales debido a la suavidad y a la tonalidad colorida que dan los compresores ópticos. Y también utilizar la técnica de sidechain en las voces. ¿Por qué? Esa técnica normalmente se utiliza mucho en la electrónica y en lo que es la relación entre bajo y bombo. ¿Por qué? Lo que hace el sidechain cuando el bombo tiene ataque, se reduce el rango dinámico del bajo y es como si el bombo dominara y cuando la señal del bombo empieza a disminuir, vuelve a surgir el bajo y esto como que una relación más armónica o personalmente más bailable. Pero aquí en las voces también los podemos usar en lo que es pop y dance. También podemos meterle tantito sidechain, no abusen tampoco del sidechain, a las voces para que nos dé una sensación más bailable. Uno de los ejemplos más notables, y hagan el experimento, no me crean a mí, duden de todo lo que les estoy diciendo, compruébenlo por sí mismos, pero hagan el experimento. Escuchen canciones de Dua Lipa, que es la máxima exponente actual del New Dance, y van a notar cómo tiene ligeros sidechain en su voz. Y eso es uno de los secretos que hace bailable sus canciones. Y bueno, el kick y la tarola me gusta a mí duplicarlos y en las dúplicas darle cuerpo al kick y madera a la tarola. ¿A qué me refiero? Darle más vida. Y también va a depender acorde al género. Por ejemplo, en un pop, pues sí necesito que el bombo sea grave, sea gordito. Más si es un new dance
o un electropop, como una canción que acabo de producir, que acaba de ser lanzada. Sí necesité un bombo más gordito, con más cuerpo. En cambio, si voy a producir baterías para metal, no necesito que mi bombo suene tan grave. Escuchen metal, van a notar que los bombos son agudos y se nota más el ataque o la famosa patada que incluso el cuerpo del bombo. Siguiente diapositiva, por favor. Otros pequeños hacks que les puedo recomendar es usar glue compressors. ¿A qué me refiero con esto? Un glue compressor, como su nombre lo dice, es una compresión que va a dar sensación como de pegamento, o sea que le va a dar como que esa cohesión musical a esa sección rítmica. Ya no va a sonar tan dispersa, va a sonar más unida. Por ejemplo, ¿dónde lo recomiendo usar? En las baterías, en las guitarras. Incluso hay algunos ingenieros más ortodoxos que dicen que no se debe agregar ningún procesamiento en el master channel. Pero hagan la prueba, utilicen un glue compressor en el master channel y van a ver si hay cambios. Ahí se los dejo de tarea. Y otra de los hacks de mezcla que este me da risa porque este se lo aprendí a los sonideros. Eh, la famosa ecualización de la carita feliz. Exacto, exacto, lo acabas de decir. Que en este caso vamos a resaltar las frecuencias graves a partir de los 100 Hz, les vamos a dar un realce de 3 decibeles y en las frecuencias agudas, entre los 5 y 7 kHz, también le vamos a dar un realce de 3 decibeles. Ya las frecuencias medias, vamos a atenuarlas a aproximadamente entre 500 y 700 Hz, 3 decibeles. Eso en el master channel de nuestra mezcla. Ojo, no siempre funciona. Normalmente, el 75% de las veces que utilizo esta técnica me ha funcionado, pero también depende el concepto nuevamente, el concepto artístico y musical que queremos obtener. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hemos llegado a la etapa final de la producción, la masterización. La masterización se realiza después de la etapa de mezcla y es el último paso antes de dar por terminada la producción de una canción y poder compartirla al mundo. A diferencia de la mezcla, es lo que les decía también, el ingeniero de máster ya no tiene acceso para hacer cambios individuales en los instrumentos. ¿A qué me refiero? Si hubo una mala mezcla, así como si hubo una mala grabación, no se puede salvar en la mezcla. Si hubo una mala mezcla, en la masterización se va a notar todavía más los errores. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a llevarlo a los niveles óptimos comerciales para su distribución. Siguiente diapositiva, por favor. Y hay que quitarnos ese mito de que en todo se resuelve en el máster. En el máster no se resuelve nada. En el máster solo se deja en condiciones óptimas. Aquí en la masterización se va a utilizar procesamientos también como la ecualización, la compresión, como en la mezcla, pero también vamos a utilizar técnicas quizá un poco más avanzadas como la compresión multibanda, por ejemplo. También aquí podemos empezar a utilizar otros tipos de compresiones, la compresión mid-side, la compresión por suma. Tendría que dedicarle un espacio nada más a puros procesos de masterización. Aquí solamente se los voy a abordar generalmente. Y al final vamos a ver lo que es la limitación, que la limitación nos sirve para elevar la mezcla a los volúmenes competitivos y que nuestro producto final pueda competir con los demás productos comerciales que están en el mercado. Y es aquí lo que les decía, que se dice que en la masterización se puede arreglar una mezcla. Eso es falso, hay que quitarnos esas mentiras que nos hemos tragado a partir de los mitos que existen en el mundo del audio. Siguiente diapositiva, por favor. Detalles artísticos en la masterización. Aquí les pregunto, chicos, ¿qué vendemos hoy en día? Sin miedo, aquí no hay respuestas correctas. La imagen. ¿Cómo? Imagen. Ok, imagen, ¿qué más? La popularidad. ¿Qué más? ¿Allá en cabina qué dijeron? La popularidad, el trending, lo que escuchas en TikTok. ¿Alguien más? No entendí lo que dijo, pero... Sí. Ok, lo rítmico, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? Ahorita está muy de moda los volúmenes estruendosos. Por ahí va también. ¿Alguien más? Todo saturado. Todo saturado.
Muy bien, lo que vendemos hoy en día, efectivamente, como dijeron por ahí de los volúmenes generan algo, generan sensaciones y emociones. Eso es lo que vamos a vender al final de cuentas. Si ponemos una canción de norteño como Doña Meche, ¿qué nos da ganas? Pues de pistear, de sacar los cartones, ¿no? Si ponemos una canción de Dua Lipa, ¿qué nos da ganas? Pues de sentirnos inalcanzables, de mandar muy lejos a nuestra ex, de seguir las nuevas reglas que dio Dua Lipa. Si ponemos una canción de metal, ¿qué nos da ganas? Pues de agarrarnos a madrazos con nuestros compas, siempre en pro de la fraternidad. Eso es lo que vende, eso es lo que queremos vender, emociones, sensaciones. Y eso es lo que vamos a tratar de obtener en el máster. En el máster, por eso vamos a dejar en condiciones ideales, para que se pueda comercializar. Es arte, sí, pero también hay que saber cómo comercializar el arte. Y en este caso, el primer paso para lograr eso es lograr llegar a la sensación y a los niveles ideales. En este caso, por eso vamos a detallar la mezcla en la masterización para una mejor compra de la canción. Y aquí nos vamos a meter con cuestiones de psicoacústica, que es lo que les decía. La psicoacústica ataca de 3 formas, a través de letra, música y procesos de producción. Si escuchamos una canción de norteño, ya les dije, nos dan ganas de pistear. Si escuchamos una canción de metal, nos dan ganas de agarrarnos a madrazos. Si escuchamos una canción, no sé, ¿qué les gusta? ¿Qué género les gusta, chicos? ¿Qué te dan ganas? Eso. ¿Otro género? Rap. ¿Cómo? ¿Qué te dan ganas? ¿Otro género? ¿Qué te dan ganas? Exacto. Y esa es la forma en la que vamos a aplicar la psicoacústica de manera artística en nuestra masterización. Siguiente diapositiva, por favor. Ya casi terminamos. Bueno, ya nada más para concluir, pues aquí les dejo un poquito de mis contactos, donde me pueden encontrar, ya sea mi email, mi Instagram, el Instagram de mi estudio y mi canal. No decía unos quede tiempo, pero si no, mejor entren al canal. Ahí tengo, de hecho, una sesión en vivo de una mezcla que hice de un artista que acabo de lanzar a través del sello discográfico. Se llama Replay, por cierto, va a estar aquí el miércoles a las 2 de la tarde en el escenario, compartiendo su música con todos ustedes. Para que escuchen cómo no es lo mismo mezclar para metal, que muchas veces por mi pinta piensan que nada más escucho metal y gritos del demonio y cosas bonitas como pestilencia, muerte y destrucción, y ya saben todo eso. Pero no, también me gusta escuchar el pop, me gusta escuchar dance, me gusta escuchar rap noventero sobre todo, el Dr. Dre, Tupac, los NWA, esos sí eran gangsters. Ey. Entonces, pues si están interesados, ahí pueden entrar a mi canal, suscríbanse por cierto. Voy a estar subiendo contenido interesante sobre estos procesos artísticos de la ingeniería en audio y la producción. Y pues igual, si alguno de ustedes desea producir una canción, desea grabar, con toda la confianza del mundo, contáctenme. Les voy a dejar por aquí mis tarjetas, ahorita se las paso a repartir. Tengo varios métodos de trabajo e incluso también ahorita en el Silencio Records estamos firmando artistas, estamos buscando artistas. Entonces, si alguno de ustedes tiene una banda, un proyecto emergente, si es solista, podemos concretar una charla y podemos llegar a algo muy interesante. El objetivo del Silencio Records es compartir el talento musical que muchas veces ustedes tienen el talento, nosotros tenemos el talento quizá, tenemos el deseo de salir adelante dentro de lo que es la música, el impulso, pero no tenemos quizá los contactos, quizá la forma, o no sabemos qué hacer, o incluso nadie voltea a ver nuestros trabajos. En el Silencio Records queremos hacer la diferencia, queremos combatir el caimaneo, no estamos cobrando para que toquen, no les vamos a cobrar por un espacio donde públicamente pueden tocar libremente, no les vamos a quitar los derechos de sus canciones, no les vamos a hacer fraude. El Silencio Records sí es un negocio, pero queremos que sea un negocio orgánico y sobre todo un negocio honesto, porque eso es lo que hace falta en esta industria, honestidad. Yo soy Paulino Jara, ingeniero en audio, productor musical y guitarrista y compositor, y fue un gusto estar con todos ustedes.